A ver, primero, antes que nada, quiero hacer una especie de disclaimer. ¿Ok? La persona a la que voy a entrevistar ahora es una persona no solamente que es amigo mío, sino es alguien a que le tengo aprecio, agradecimiento. Ha sido mi jefe, pero ha sido también mi pata. Así que, dicho sea que quien diga, oye, no le has hecho tal o cual pregunta, es porque simplemente voy a hacer una entrevista a un ser humano a quien yo le tengo aprecio. Y ese se llama mi tío Nicolás Lucar, que está acá con nosotros. Hola, Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal? Fabri, como te decimos. ¿Cómo estás? Bien, cansado a esta hora del día. ¿Por qué cansado? Chambeo todo el día. Tengo 71 años, juego. Me levanto muy temprano en la mañana, hago 3 horas exitosas, que queden chorrillos, ¿Manejas? intensos, que además yo soy, o sea, tengo una productora, pero trabajamos los dos y armamos juntos todo el contenido de las 3 horas. Lo cual supone escoger a los invitados, documentarse sobre lo que se va a hablar. Armar una pauta, que no es fácil. Claro, y termino eso y tengo que cambiar de chip. Empiezas a decidir videitos, BTRs, todo el tema. No, eso lo usamos poco, porque como es radio, salimos radio, televisión y redes sociales, pero es una chamba, ¿no? Ok. Y por suerte nos hemos convertido en una especie de referente, ¿no? Informativo. Perdón, antes que saltes a lo que haces después. Cuando yo estaba en punto final con Nicolás, te cambió la vida entrar a la radio. Yo me acuerdo el clic que hubo antes de que hiciste radio y luego. Empezamos a verte. No es que no eras un tipo apasionado, siempre lo has sido, pero estabas en tu prime en ese momento. O sea, yo te vi así con una onda nueva. ¿Qué cosa encontraste en la radio que te gustó tanto? Es la relación con la gente, creo yo. Porque como nosotros abrimos mucho los teléfonos y además exitosa diferencia de medios como RPP, no es una señal que se lanza desde Lima y en provincia repiten nomás y por ahí tienen sus corresponsales. Claro. Exitosa es un medio que Higino Capuyay, que en paz descanse, fundó en las provincias. Empezó en Chiclayo, en Arequipa, empezó a crecer en provincias y al final se hizo la radio en Lima, que de alguna manera lo que hacía era unir todas las señales en una sola, pero en este momento Exitosa tiene 16 señales independientes. O sea, tú tienes Exitosa Tumbes, Exitosa Piura, Exitosa, ¿no? Trujillo, Exitosa Arequipa, Exitosa, ¿no? Exitosa Puno, Exitosa Cusco, Exitosa Huancayo. Por Dios, están en todos lados, que tienen sus propias señales, con sus propios periodistas, su temática local, ¿no? Sus influencers, sus opinólogos locales. Claro. ¿No? Y en algunas horas del día nos juntamos en una sola señal, por ejemplo, a la hora que yo estoy al aire. Y aparte de esas 16 señales, hay 70 o más retransmisoras, ¿no? Y hay un montón de gente, porque esa libertad dejó Higinio y lo continuó Esther, a montones de gentes que se cuelgan de nuestra señal. O sea, estamos en radio, en televisión, ¿no? Digital y televisión por cable y estamos en internet. Y hay gente, tú vas a veces a pueblitos en provincias donde por ahí alguien ha puesto una antena satelital y baja señales y estamos ahí al aire. Porque les da la gana de ponernos. Entonces, ¿qué cosa es lo que te da eso? Una cercanía a la gente. O sea, estás en contacto, o sea, con el pulso del país, con lo que la gente le preocupa, con lo que la gente siente, con lo que la indigna, con lo que la alegra, ¿no? Entonces, aunque últimamente no hay muchas alegrías, lamentablemente, ¿no? A ver, entonces eso para mí fue toda una revelación, ¿no? De hacer periodismo de otra manera. No habías hecho radio nunca antes. En una época que me quedé sin chamba, hice en Radio Miraflores, gracias a Bubi Palma, que en paz. ¿Cuánta gente se ha muerto, no? Carajo, se ha muerto un montón de la gente que. ¿Sabes qué? Estoy empezando a entenderte. Hoy día me he dado cuenta que el presidente de la República es menor que yo. Sí. ¿Qué hago así? No puede ser posible que el presidente ya sea menor que yo. A ver, terminas de. Ya, o sea, lo que te digo es que estuve con Bubi Palma. Radio Miraflores es una radio chiquitita. La señal ni siquiera llegaba a todo Lima. Y Bubi me dice, vente acá, vendemos publicidad. Y pasó una cosa fantástica, que el programa empezó a tener sintonía y vendíamos publicidad. O sea, podíamos ganar algo de plata, que no era la tele, ¿no? Pero pagaba las cuentas, podía pagar el colegio de mis hijos, claro. ¿no? Y mis cuentas personales. Y fue una experiencia ya Ahora, fue muy loco porque nuestros oyentes eran taxistas y policías.
Me llamaban un montón de taxistas y policías. Pero eso me dio una señal, ¿no? Pero ya cuando entré a Exitosa fue otra cosa. Sí, fue un cambio. Ahora, ¿terminas en Exitosa a qué hora? A las 11. A las 11. De ahí te subes al carro y te pones a manejar hasta Miraflores. Claro, hay una persona que me lleva hasta San Isidro. Tenemos un estudio ahorita donde estamos, que es donde estaba el canal de Nativa, donde se hace NTP, que es un canal de streaming. En realidad empezamos con un podcast mío, de ahí se sumó un segundo programa, de ahí un tercer programa, no nos alcanzaba el sitio donde estábamos. Alquilamos en un estudio que en realidad es un estudio de televisión, donde estamos haciendo los 3 programas. Y vamos a dar el paso a tener nuestro propio estudio pronto, ¿no? A ver, la pregunta es, ¿se puede hacer streaming hoy con tanta, no solamente competencia, sino pareciera que todavía el streaming no hace los números de la televisión? ¿Para qué hacer un canal de streaming? En todo caso, la gente que lo pueda... Porque es algo distinto. O sea, por lo menos en mi caso, por ejemplo... No es solo un asunto temático, o sea, en la radio tienes que ir saltando de temas porque más van pasando cosas todo el día. La actualidad es una cosa brutal, ¿no? Porque todo el tiempo están pasando cosas. Entonces ahí puedes hacerlo todo con más serenidad. Sí. Puedes llevar personajes y abordarlos desde un ángulo distinto al estar interrogándolos sobre por qué razón en ese momento está en el ojo de la tormenta. Puedes descubrir facetas de personajes que no te imaginas. Y además hay algunos temas en particulares que a mí me interesaban. Por ejemplo, ahora tratar de seguir la campaña electoral de la manera más seria posible y embarcarme en un proyecto que tengo hace tiempo que se llama Plan Perú, que es tratar de cambiar la agenda, ¿no? De ponernos a discutir lo que el Perú podría hacer si nos ponemos todos juntos a hacer lo que podemos hacer. Y te caes de espaldas de lo que vas a descubrir, ¿no? Nunca dejaste de hacer política. Desde tu juventud has hecho política de alguna manera. Claro, la televisión, los reportajes que yo hacía tenían una carga, ¿no es cierto? Es decir, es que me voy a poner autobiográfico, ¿ya? Te voy a decir una cosa que me pasó de chico. Yo en algún momento fui testigo de una situación de bullying y nunca hice nada para evitarlo por miedo a que los depredadores se volvieran en contra mía, ¿ya? Uh-huh. Y eso es algo que nunca me perdoné. No haber reaccionado. No haber hecho lo que tenía que hacer. ¿De qué edad estamos hablando? ¿De qué edad? Era chico, tendría 12, 13 años. Sí. Y eso me marcó, te juro. Yo lo he pensado a lo largo de mi vida, eso me marcó para siempre. O sea, yo me juré a mí mismo que nunca más en mi vida iba a ser testigo de algo que me pareciera que está mal y yo no iba a hacer algo para cambiarlo. Si estaba frente a una injusticia, tenía que hacer algo para que eso cambie. Si estaba ante algo que era incorrecto, yo tenía que hacer algo para cambiarlo. Y eso me ha marcado siempre. Y eso en un momento más mocoso, me involucró en la política. Estábamos contra el gobierno militar. Está la foto famosa en la que tú estás cargando a Hugo Blanco. Claro, y a mí me da risa, ¿no? Porque la usan como si fuera agraviante en contra mía. No, era un hombre con unas certezas y con unas convicciones. No, y además era una circunstancia bien particular donde se explicaba el por qué lo cargábamos a Hugo en ese momento. Porque había mucha tensión, mucha violencia. A ver, Nicolás, en ese momento. Estamos hablando de un momento en el que tú eras, corrígeme si me equivoco, yo solamente voy a repetir lo que he leído, que eras trotskista en ese tiempo. Claro. Nunca le hemos hablado en persona de esto, ¿eh? Te lo voy a preguntar ahora. Eras trotskista, que es una forma de ver la izquierda o el socialismo bastante particular, ¿verdad? Es una corriente disidente, digamos, o sea, que fue fundada por León Trotsky. ¿Revisionista, como dirían algunos? No, los revisionistas eran los otros. Ya te sale la ideología. Ya, no, pero a lo que voy es que es decir, Trotsky, que es un gran historiador. Jorge Basadre era admirador de León Trotsky, para que te des además idea. Era un hombre valiente. ¿No? O sea, admirador del historiador, pero además tenía una vida fantástica. Estuvo viviendo una época en Estados Unidos, fue doble en unas películas cuando el cine pues estaba comenzando y fue parte del movimiento surrealista. Fue uno de los redactores del manifiesto surrealista. Sí, claro. Bastante amigo de pintores mexicanos, claro, entre ellos Martínez. Con la gente antes, incluso eso vino después en el exilio. Y cuando empieza la Revolución Rusa,
Él no era miembro del partido bolchevique. Él entra al partido bolchevique porque era un líder social. Era un líder de los soviets, que era la forma de organización popular que se había desarrollado. Y cuando viene la guerra contra los rusos blancos, los que querían la reinstauración de la monarquía en la Rusia zarista, en la Rusia ya en ese momento revolucionaria, él dirige la guerra y hace cosas fantásticas. Él lleva el ejército en un tren donde la línea del tren se va construyendo para que el tren pueda ir avanzando. Entonces tienen que ir a un territorio que queda 300 kilómetros y construyen 300 kilómetros de vías para que el tren avance, llevando las ametralladoras, los pertrechos y a los soldados. El tipo era un fenómeno, ¿no? Ahora, era una mente demasiado libre, demasiado moderna para lo que se convirtió luego en una dictadura feroz, ¿no? Sí. Porque lo que se instauró en Rusia fue una dictadura feroz. Sí, claro, asesina y antihumana, Claro, incluso. y él fue una de las víctimas. Él tuvo que salir, terminó exiliado en México y fue asesinado por un agente de Stalin. Ok, Nicolás, ese chico que abraza el trotskismo, ilusionado, me imagino, pronto, no sé si qué tan pronto lo deja, pero tú no haces política activa, o sea, dejas de hacer política activamente para dedicarte a que... ¿Qué pasó ahí que Mira, que se te cambió el chip? Lo que hacíamos nosotros era prensa. Acuérdate, estamos en el gobierno de Velasco y de Morales Bermúdez. No había prensa libre. O sea, por ahí estaba Caretas cuando no la cerraban, ¿no? Y paras de contar, ¿no? Monos y Monadas, que era una revista de humor, Oiga, donde empezó nuestra amiga Magali Medina, ¿no? Como periodista. Y es decir, no había prensa libre. Entonces, si tú hacías sobre todo una prensa confrontacional con el gobierno, simplemente te cerraban, te metían preso, te deportaban. Lo que ocurría en esas épocas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacíamos nosotros era, o sea, la organización de los grupos de izquierda, el nuestro era pequeño, pero era súper activo, súper militante. Éramos cualquier cosa menos lo que hoy se dice un caviar. O sea, todos nosotros, o sea, yo venía de la Universidad del Pacífico, de la Católica. ¿Eras un caviar en ese tiempo? No, pues, no. Eso, digamos, yo vivía en Miraflores y pasé a vivir como obrero, a comer como obrero y a enfermarme, por supuesto, como obrero y a trabajar en las madrugadas haciendo periódicos clandestinos. ¿Hecho a Julio Gagó o no hecho a Julio Gagó? Estaba en el colegio y su viejo tenía, qué cosa increíble, Dios. Y su viejo tenía hacían fotocopias, planos y tenían unas máquinas que se llamaban en esa época composers. O sea, tú escribías el texto, marcabas... ¿Que como mimeógrafos, una cosa así? No, era una máquina fichísima, composer de IBM, escribías y te justificaba los textos, te los ponías así ordenaditos. Y tú eso lo imprimías en unas hojas de un papel como Canson y lo pegabas y de ahí le ponías las fotos y quemabas planchas y ahí imprimías el periódico. Bueno, Julio Gagó, violando la ley y violando la autoridad paterna, nos prestaba servir. Mira, este condenado hacía negocios hasta cuando estaba en el colegio. Y a los zurdos, Julio Gagó nos vendía sus servicios en la madrugada. Y lo allanaron varias veces, porque ¿quién iba a sospechar de un chibolo que estaba en el colegio y que hacía eso, no? A ver, ¿eres trotskista todavía? No. ¿Por qué no? Porque, o sea, no creo en muchas de las cosas que creía en esa época, ¿no? Por ejemplo. Es decir, en la dictadura del proletariado, esa visión, o sea, yo creo que estamos en otra cosa hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? O sea, ¿pero te queda algo de ese trotskista? O sea, lo que me queda es el sentimiento de... Porque fíjate, hay gente que no entiende esto. O sea, ¿por qué me vuelvo yo de izquierda? Yo no tenía necesidades materiales. Tenía una vida comparativamente privilegiada en relación a otra gente. Había estudiado en un gran colegio, había estudiado en dos de las mejores universidades, si no las dos mejores en ese momento del país.
vivía en un barrio de clase media acomodada, tenía una alimentación de calidad, o sea, no tenía necesidades materiales. Fue un proceso intelectual, una especie de rebeldía contra lo ilógico que era vivir en un mundo injusto. Y a mí hubo algo que me impactó mucho cuando estaba en el colegio incluso, que como entró el gobierno militar, una de las obligaciones, aparte del uniforme único, y esa era que para terminar el colegio tú tenías que hacer trabajo social. Y yo escogí alfabetización. Y empezamos a trabajar en alfabetización, y para alfabetizar tenías que ir a recorrer los barrios populares a promover la alfabetización de adultos, ¿no? Y descubrí, me salí de mi burbuja, descubrí que había un mundo donde no solo me impresionó la precariedad de las viviendas, la carencia de agua, Fabricio, me impresionó el olor. ¿Por qué? El olor de la pobreza. ¿Cómo era ese olor? La falta de servicios. ¿Cómo huele un barrio donde no hay desagües? Desagüe. Donde no hay agua potable, donde no hay... Huele a desagüe, obviamente. Huele a mierda, ¿me entiendes? Yo decía, ¿cómo puede la gente vivir así? Decía, ¿cómo...? Y me revelaba ese sentimiento de que no, es que no puede ser que esto esté ocurriendo, ¿no? Y que yo no lo hubiera visto y que mi mundo fuera tan distinto. Y ahí entendí que la vida que tenía era un privilegio. Y claro, te voy a contar algo que te va a gustar. Pero privilegiado es un término si lo ves desde el punto de vista material, ¿no? O sea, claro, pero mira, te voy a contar una anécdota que tiene que ver incluso con el lema de la radio, que lo encontramos Higinio y yo por separado, ¿eh? Yo tenía un maestro que se llamaba el cura Alberto, Germán Peinador era su nombre, un genio el tipo, un genio. Era profesor en la Católica de filosofía, profesor en el colegio, y era un antiabortista feroz. Feroz, era un flaco así venoso. Y se indignaba con el tema del aborto, y él señalaba así con el dedo y decía, ustedes tienen que ser la voz de esos que no tienen voz, de esos a los que le están quitando la vida. Ustedes tienen que ser la voz de esos que no tienen voz. Y yo me quedé impresionado. Y después el loco empezó a extender el concepto más allá del aborto, digamos, ¿no? De no solo ser la voz de los no nacidos, sino ser la voz de aquellos a los que la sociedad no escuchaba. Y nos decía, ustedes están teniendo una educación privilegiada, ustedes van a dirigir el mundo, el país, y ustedes tienen la obligación de ser la voz de todos los que no tienen voz. Ya no se refería, ¿entiendes? Como el tipo era, y a mí eso me marcó, ¿eh? O sea, ¿me entiendes? Se mezclaron todos esos elementos. Te entiendo. Entonces, llegué a la universidad. Estamos hablando de ese chico que un día se juró no permitir una injusticia más. Eso se mezcló y olvídate, y de ahí vino lo que vino después. O sea, estábamos frente a un gobierno militar, había que sacarlo, y nosotros pedíamos elecciones, Fabricio, ¿eh? A ver. O sea, nosotros, nuestros periódicos decían huelga general, elecciones inmediatas, y nuestra gente iba presa por eso. Nicolás, me imagino que aún eres un hombre de izquierda, por lo menos. Es que yo creo que eso ya se acabó. Por la efervescencia con la que te veo defendiendo aquello, no, de derecha no eres. Eres un hombre de izquierda. No, de derecha no. Mira, Andrés Tausen decía que en el Perú tú no puedes ser conservador, porque en un país donde hay tanto por cambiar, ¿cómo puedes ser conservador? Bueno, hay cosas que se pueden conservar, créeme. No, sí, pero digamos, lo decía en una mirada global, ¿no es cierto? Evidentemente que siempre hay algo que defender. Sí, además que bueno, uno de joven siempre es un poco así, pues, ¿no? Pero, o sea, yo creo que esa dicotomía entre ser de izquierda y de derecha ya se terminó. Entonces, o sea, ¿cómo te pones? Hemos entrado a otra etapa de la historia de la humanidad y no somos conscientes de eso. Donde las nuevas tecnologías... A ver, entonces te lo planteo en otros términos. Obviamente la inteligencia artificial y la tecnología están cambiando las cosas, pero siempre hay ciertas, no sé si leyes, pero por lo menos verdades que se mantienen. No, la inteligencia artificial no va a cambiar, por ejemplo, el hecho de que quién debe controlar los medios de producción. El Estado, un Estado grande, un Estado pequeñito, un Estado inexistente. El privado, ¿hasta dónde tiene límites el privado? ¿Hasta dónde tiene límites el Estado? O sea,
Ahí ya te puedo definir si eres de izquierda o derecha, ya, ¿no? Pues, pero es que eso es lo que está mal, o sea, porque las definiciones que se han hecho son extremas. O sea, tú tienes que, si tienes un mínimo de comodidades, tienes que ser de derecha. Y si eres pobre, tienes que ser de izquierda, porque lo que no se entiende es cómo alguien que tiene comodidades puede ser progre o de izquierda. No, primero, ¿no es cierto? Lo segundo, ¿por qué tienes, o sea, fíjate grandes ejemplos que hay de éxitos económicos, en un momento el de Chile. En Chile la empresa más grande de producción del producto más importante que tiene Chile, que es el cobre, es estatal. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué tienes que decir o todo estatal o todo privado? En algunos casos podrá ser estatal y en otras privado, pero el problema no es ese, el problema es la calidad de la gestión. Y entonces te repito, ¿no? te cambio la pregunta. ¿Qué le dirías a esta cantidad de chicos? Porque hay cada vez más, hay una especie de generación que es generación Z, porque nacieron en la misma época, pero que no piensan, sino dicen que, por ejemplo, el Estado debe ser cada vez más pequeño, ¿no? Son muy pro Milei, si tú quieres, lo ven con mucha simpatía a Bukele en algunas cosas. Hay de todo, ¿eh? Leen mucho a Von Mises, cada vez Von Mises está leyendo un poco más en las universidades, qué sé yo. Estos chicos que no les gusta la izquierda clásica que nos ha venido, no sé si gobernando en nuestros países. Pero yo creo que tampoco, o sea, yo creo que están abiertos a todo y escuchando. Yo he entrevistado, estamos acá con Sergio Alba, que chapea conmigo. ¿Cuántos somos jóvenes entre exitosos? 20. Uh-huh. Y he encontrado desde liberales libertarios, como ese chibolo fantástico, 18 años, hasta chicos de izquierda. Sí, claro. O sea, hay de todo y sin embargo son capaces de actuar juntos en base a sus intereses comunes, que es lo más valioso. Quiero hablar contigo de las marchas ahorita en un rato, pero antes no quiero perder el hilo del Nicolás Lucar, quizá de izquierda. Quiero empezar a entreverlo. Se te criticó mucho la entrevista que le hiciste a Castillo. Y algunos dijeron, oye, se le salió lo izquierdoso a Nicolás. Se le salió el corazoncito de izquierda a la hora de hacerle una entrevista. ¿Sabes lo que algunos creyeron que era un poco leve, ¿no? No fue un... No, yo también. Yo creo que... ¿Qué quieres que te diga? A mí me pareció que sí fue un poco leve. La entrevista después no me gustó lo que vi. Me pareció que le perdoné la vida. Mirado en perspectiva, me pareció que no se lo merecía, que fui demasiado amable y tolerante con él. Perdón, paréntesis. ¿No? Las mismas críticas que te hicieron a ti también se las hicieron a Hildebrand en su momento, ¿no? Sí, yo sé, pero bueno, él responderá por lo suyo. Pero a mí me parecía, y me sigue pareciendo, que fue penoso lo que pasó con él. Porque claramente no estaba calificado y capacitado para gobernar. Y no tenía la fuerza de carácter como para tomar decisiones. O sea, lo que las elecciones del 2021 pusieron en evidencia es que éramos un país fraccionado. Y él no era un hombre de izquierda, él era un hombre que venía de Perú posible, por Dios. Bueno, en el mejor de los casos se había metido una pequeña encerrona con Movadef días antes de las elecciones, había sido captado. Nicolás, yo no me reúno con Movadef, así me pongas $1 millón en la mesa, te lo digo con toda sinceridad. Ya, pero... Movadef, ¿ah? Movadef. Sí, pero eso no lo convierte pues en terrorista ni comunista. No tenía una ideología, porque así como se reunió con el Movadef, se ha reunido con Hernando de Soto y ha hablado por teléfono con Porky y se ha reunido con Salaverry y ha hablado, mira, Pedro Castillo pudo ser candidato a Avanza País, de Somos Perú, de cualquier partido, de cualquiera. El pendenciero de Cerrón se dio cuenta que tenía un caudal electoral por su papel en la huelga magisterial y como, ¿no es cierto?, Garrapata se le prendió y para tener su bancada. Nunca se imaginó Cerrón que iba a pasar la segunda vuelta. Me estás pintando a un bobo. Un tipo ingenuo. Mira, yo entrevisté... Eso es muy amistoso para Castillo. Creo que un par de decibeles más a los adjetivos podríamos mira, te voy a decir algo bien fuerte. ¿Ya? El otro día entrevisté a uno de los abogados estos internacionalistas que vinieron a ver el caso de Castillo, un español que habló sobre el tema del delito de rebelión. En qué momento califica como tal, si tiene que haber armas, tiene que haber violencia, si no... es tentativa y ni siquiera tentativa, porque ya. Entonces yo en un momento fuera de la entrevista le digo, oiga, pero
Entonces, ¿qué es esto? Le digo. ¿Cómo definiría lo que hizo Castillo? Y me dijo, una estupidez. Me dijo, y la estupidez no está contemplada en el Código Penal, no tiene sanción, me dijo. Pero fue una cosa muy estúpida, ¿no? O sea, pero aparte de eso, pero es no, decir, su falta total pero a no mí quita, lo que me resultaba más penoso era, yo creo que sí tenía, es que es una mezcla muy no, rara. no es inimputable, ¿ah? No es un bobo, un tonto así, un para idiota nada, al que no se le puede imputar. Nada, pero yo creo que él era una combinación de una persona que viene de abajo, un profesor rural, que además es un profesor rural como hay muchos más como él en el Perú y debería preocuparnos. Y que tenía las intenciones de que en el Perú se empiece a gobernar para los de abajo. Eso era un pedazo. El otro pedazo es vamos a llegar al gobierno. Y vamos a hacer negocios. O sea, eso también estaba en su cabeza. Y ese era el chip de la gente de Toledo, ¿o no era? ¿No es cierto? Y lo ves ahora por la conducta que ha tenido él, su familia. No solamente la gente de Toledo, entorno, de un montón más. La gente ¿no? de su entorno. Es decir, que el hacer política es una manera de forrarte, es un negocio, ¿no? Y ese chip también lo tenía adentro, creo yo, ¿no? A ver. Ahora, sí, es verdad, la entrevista a mí no me gustó. Si pudiera regresar en el tiempo hubiera sido más severo con él. Me pasó por la cabeza mientras lo iba, es decir, a decirle, profesor, está claro que usted no puede con esto, ¿por qué no renuncia? Y nos ahorramos. Es lo que yo debí proponerle ese día es que renuncie y que se adelanten las elecciones y acabemos con esto. Ok, Nicolás. ¿Hizo golpe de Estado? ¿Hizo una tentativa de golpe de Estado? No fue, simplemente fue una proclama. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El 7 de diciembre del 22. Mira, yo dije... Sí tienes una idea. Yo creo que fui el primero que dije, estábamos con Karina Noboa conversando en los pasillos de Exitosa y de repente al mediodía ¡pam!, aparece Castillo, Sí, habla claro. y yo digo, eso es un golpe de Estado y nos sentamos en el estudio. Y yo dije, esto es un golpe de Estado. Ya, pero ahorita, ¿qué dices? O sea... No, un intento de golpe de Estado fue claramente. ¿Es un delito? Es decir... ¿Eso configura un delito? Mira, porque esa es la discusión ahora. Pues, claro, ¿no? es igual que la discusión sobre el financiamiento ilegal de los partidos. O sea, un hombre que es el presidente de la República y se para frente a una cámara y dice, ordena a las Fuerzas Armadas y a la policía disolver el Congreso, está haciendo un golpe de Estado que no es obedecido, un golpe de Estado frustrado. Pero ya, de repente... no encuentras una calificación en el Código Penal para castigar lo ¿No está que tipificado? hizo. Lo que dicen los especialistas es que no. Yo he hablado con especialistas Porque- que sí, me dicen otros que no. Me dicen que Claro. la tipificación no le cae como golpe de Estado, sino le cae como tentativa. Tentativa de rebelión. Sí. Es el delito de rebelión, pero dice que ni tentativa, porque para tentativa habría tenido que conspirar con Es otros que es para... una, es una tentativa, como lo llaman Frustrada. no, inidónea, dicen. O sea, pero- es como querer pero matar ya, un muerto. Por eso, ¿no? pero una vez más, yo creo que nos pasa igual que con el financiamiento de los partidos. Te pierdes en las palabras, en los argumentos. Sí, claro. Dejémonos de hipocresía. ¿Cometió delito o no cometió delito? El señor lo que quiso hacer es lo mismo que Fujimori en abril del 92, disolver el Congreso de la República. La diferencia es que no tuvo el apoyo de las Fuerzas Armadas, no tuvo el apoyo de la Policía Nacional y no ocurrió. Y eso lo descalifica para ser presidente de la República. O sea, él se salió solito con ese acto de la presidencia de la República. Bastante torpe, además. A ver, después de eso, nos ha sobrevenido un gobierno. Me hubiese encantado. Una de las cosas que me lamento no haber estado en un dominical, probablemente contigo, es no haber estado haciendo reportajes en el tiempo de Dina Boluarte. ¿Verdad? Eso era un caldo de cultivo para hacer historias alucinantes. Pero apareció hace algunos meses un periodista que entrevistó a Milagros Leiva en su programa. A mí me llamó la atención porque, o sea, su tesis era básicamente la siguiente. Dina Boluarte no se ha dado cuenta de qué nos ha salvado a la hora de entornillarse egoístamente, traidora para algunos y todo lo demás, con todos sus errores y las tonterías que hizo la señora. De alguna manera mantuvo una especie de, no sé, no terminó de mandarnos por el estercolero como país. En ese momento ella salía, la izquierda asumía y cualquier cosa podría haber pasado. Yo no sé. ¿Coincides con eso tú? No, para nada. Yo creo que es decir, fíjate lo que ocurre, ¿ya?
Y yo creo que eso pueden dar fe personas que hablaron en ese momento con Castillo. Castillo se reunía con políticos y lo que les pedía era que lo ayuden a deshacerse de Cerrón y que lo ayuden a hacer un gobierno, a hacer un gabinete. Pregúntale a Hernando de Soto si no se lo propuso. Tengo entendido que hasta Porqui buscó. A Rafael López Aliaga, sí, lo buscó si no a Porqui. se lo propuso. Sí, claro, lo buscó. ¿No? Se lo propuso. O sea, sáquenme a Cerrón de encima, llegamos, ayúdenme a hacer un gobierno, solo que él quería ministerio. O sea, terminaron no poniéndose de acuerdo por idioteces y terminaron haciéndolo mal con Dina Boluarte. Porque imagínate, has podido hacer lo mismo que has hecho con Dina Boluarte con Castillo, con la diferencia de que Castillo al lado de Dina Boluarte era inofensivo, porque Dina Boluarte tenía a su hermano, tenía a su abogado, Otárola, y por lo tanto a la gente de Ollanta atrás, ¿no es cierto? Y tenía un entorno distinto, más, digamos, más articulado, con más intereses, con más capacidad de intervención. Castillo era él solo. A ver, la historia, ¿cómo la va a terminar viendo a Dina, crees tú? Como la señora que con todos sus errores permitió todavía que vivamos como un país vivible y no cayésemos. Pero, ¿te parece como vivible? O sea, es una mujer que para mantenerse en el poder fue capaz de renunciar a sus compromisos, de ordenar la muerte de personas, porque la decisión, y si sale la gente a protestar, le metemos bala, yo te aseguro que esa conversación ha ocurrido. Te lo aseguro. O sea, pero va a salir gente a protestar, le meteremos bala, pues. Así. Te lo firmo. Pero eso, yo no he escuchado ese audio. Pero eso ha ocurrido. Bueno, ese ya estamos en el plano del yo creo. Pero además, ¿para qué? Fabricio, ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que hemos tenido de bueno? No, que hemos tenido estabilidad. ¿Hemos tenido estabilidad en dónde? No, yo no estoy defendiendo esa tesis. No, pero o sea, lo que debió ocurrir es que la señora cumpliera el compromiso de renunciar, cosa que debió ocurrir antes, ¿ah? O sea, ella y Castillo debieron adelantarse de las elecciones porque esto era invivible. Claro, Nicolás, pero se va la señora y ¿qué pasa con él? O sea, se convocan a elecciones adelantadas, se gobierna la comisión permanente, el Parlamento Nicolás por Lucar, los meses. Nicolás, querido. Sí. Hay gente que ya no le gusta que pronunciemos la palabra caviarada. No sé si a ti qué te parece cuando... Pero iban a saltar como lobos al cuello del Estado, ese par de caviares que siempre quieren asumir la presidencia sin ganar una elección, ¿no? Eso era lo que iba a terminar pasando. ¿Pero por qué? O sea, convocas a elecciones adelantadas, pero es que el gran problema que tienes es que no logramos el compromiso de respetar realmente la democracia, que si hay elecciones tienes que respetar el resultado, gane quien gane. Y tienes que establecer, pero para eso tiene que haber partidos que no tenemos, lamentablemente, ¿no? Y tienes que lograr ese entendimiento donde respetas la decisión de la mayoría y la mayoría respeta la existencia de la minoría y su derecho a ser escuchada y considerada. Ya, ¿no? Nico, pero en el ínterin de eso, en una misma mesa votaron muertos. Se sentaron el primo, el amigo y el otro ahijado a ser miembros de mesa y ocurrió no solamente una vez. No, pero tú sigues creyendo que hubo fraude. Yo no, pero sí creo que no se investigó como se debería investigar. Y sí creo que OMPE debió haber mostrado los padrones cuando debió haberlos mostrado. Pero ha habido tal cantidad, ya. O sea, no estoy afirmando el fraude, pero estoy diciendo han quedado cosas en el aire que no se han explicado como se tuvieron que haber explicado. Pero ese es el problema. O sea, yo solo reconozco las elecciones que gano. Si yo las pierdo, ha habido fraude. Y lo hizo Keiko Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski, que se demoró en aceptar que había perdido y perdió las elecciones porque se equivocó, porque manejó mal su campaña. No, sí, la del PPK yo no tengo ningún problema con afirmarlo. Pero fíjate tú lo que me pasó. Pero la de Castillo sí me queda... Yo te cuento lo que me pasó a mí. Sí me queda la duda. A mí con Keiko Fujimori. Había la segunda vuelta y había dos candidatos y concertamos en que iba a haber una entrevista con Castillo, otra con Keiko y una última entrevista con Castillo y la última de todas con Keiko. Fue la primera entrevista con Castillo, vino Keiko, salió feliz de la entrevista, porque yo la dejé hablar, que se despachara, que dijera lo que quisiera. Terminó la entrevista y quedamos en que íbamos a hacer la siguiente. Es más, Esther Capuñay le propuso o le dijo, escúchame, en provincias estás mal, si tú quieres hacer la campaña seriamente, así como Castillo sale en las emisoras, sal tú. Claro. Y hable en las emisoras. No fue a ninguna entrevista, Fabricio, porque el genio que organizó su campaña dijo que como tenía el apoyo de los grandes medios, no necesitaban. Bueno, habrá aprendido de su lección, ¿no? Y a la última entrevista,
que tenía conmigo no fue. No fue, Fabricio. Faltaban 48 horas para la selección y no fue a la entrevista en la radio, que modestia aparte, es sino la más, uno de los medios de comunicación más escuchados de este país y sobre todo la secuencia que hago yo. Escuchan bastante. Créeme, yo he trabajado en radio hace poco y exitosa le escuchan un montón. Escúchame, le echan la culpa a otros de lo que son sus propios fracasos y sus propios errores. No tenían personeros, que es una vergüenza. Pensaron que el voto en el exterior iba a cambiar las cosas. Yo le decía, yo tengo 3 hermanos viviendo fuera, nunca van a votar, no participan en las elecciones. Ok. ¿Crees tú entonces que el Castillo ganó bien? Ganó sí, claro, limpiamente. Como ganó Rafael López Aliaga a Urresti. ¿Por cuántos votos le ganó Rafael López Aliaga? Por muy Urresti? poquito. Ya, ¿y tú sabes lo que hizo Rafael López Aliaga? Me llamó y me dijo, yo he ganado esta elección gracias a ti. Sí, está bien. Yo no lo dudo. No dudo que sea así, pero no, Rafael también se va en Yara a veces. Se va en floro, digo. Más. Cuando Rafael López Aliaga... Se va en floro, Rafael, ¿eh? No digo que tú no tengas la respuesta. Pero es que hay una prueba, porque acá sí hay una prueba. A ver, sácala. Y la prueba, por favor. Es bien simple. Que Rafael me dijo, yo sé que yo he ganado esta elección porque yo fui a tu programa, a diferencia de Keiko. Perdóname, Kate, ¿tú te imaginas el rating que haría yo volviendo a trabajar de reportero con Nicolás? Por eso que hacíamos rating, pues, Nicolás. Ya, pero escúchame, pues. Entonces me dice, yo he ganado esta elección porque fui a las entrevistas contigo y tú me dejaste hablar y me abriste la puerta. Y lo que yo voy a hacer es que cuando yo tenga la credencial de alcalde, la primera entrevista que voy a dar como alcalde es contigo. Yo le digo, oye, pero tu amigo el Sabelón se va a ofender. No me importa que se ofenda, porque es un compromiso. Yo sé que esta elección no lo hubiera ganado si tú no me hubieras dado. No, está muy bien. Está muy bien. Es todo un mérito. ¿Eh? ¿Sabes lo que hizo? Fue al programa. Cumplió su compromiso. Después se volvió loco, se peleó conmigo, no sé por qué, porque le dije, lo veo a ese y empezó a vomitar fuego, ¿no? Dímelo. Se apoderó de él el demonio. Dímelo a mí. A ver, entonces vamos a hablar de la próxima candidatura. Perdón, de las próximas elecciones, con varias candidaturas de por medio. Pero me preocupa que no te quede claro. No me queda claro. Es un... O sea, pero mira esto. Ya te lo voy a responder de esa manera. Es ese instinto que me hizo hacer reportajes chéveres en el pasado. Es ese mismo que no me termina de cerrar. Pero mira, yo se lo he preguntado. No concibo que hayan muertos y niños que hayan votado y que nadie haya hecho un escándalo por eso. No ha sido así, no es cierto. No es cierto. Que en el padrón figuraban muertos. Nicolás, lo ha explicado, escúchame, lo ha explicado la jefa. Mi esposa fue miembro de Renier. mesa, mira, Lucar de la Portilla. Se ha cerrado la semana pasada, ha sido el padrón electoral. ¿No es cierto? Sí. Las personas que mueran de hoy hasta el 12 de abril, ¿está bien? Las personas que fallezcan van a estar en el padrón electoral del 12 de abril. Tú vas a entrar al padrón el 12 de abril y va a haber gente que en realidad se murió. Ok, ¿y por qué OMPE no quiso exhibir los padrones? Nunca los ¿Qué quiso padrones? hacer. Cuando se los pidió la gente, o sea, bueno, en todo caso lo los que interesados. querían es que muestren los físicos, la cédula. el físico. Pero se destruyen, ¿no? No sé, no estaban destruidas. Nadie sabe si estaban destruidas o no. Bueno, pero... Perdón. Pero esa punto. conspiración para que gane un comunista es la conspiración para que gane un comunista para que el Perú se caiga por el abismo de Venezuela. ¿En qué parte del abismo de Venezuela estamos? ¿Me puedes explicar? Si es o que, sea, en algún momento hemos estado siquiera cerca de eso. Si le funcionaba el golpe a Castillo, si le funcionaba ese golpe, cualquier cosa podría haber pasado en el Perú. Ni tú ni yo podríamos haber estado sentados acá, seguramente estaríamos en el extranjero. Si eso es muy probable si ese tipo hubiese... Bueno, pero eso hubiese sido un éxito. Eso sí es una especulación. Pero yo te digo algo. Un día estaba Fernando Rospigliosi, le iba a ver Fernando, hace no mucho. ¿Hubo fraude o no? Sí, hubo fraude. Entonces, quienes salieron electos en ese fraude eran ilegítimos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué haces con Dina Boluarte de presidenta si la señora es hija del fraude? ¿Qué haces sentado al lado de Valdemar Cerrón? Es una buena pregunta. Eso es una buena pregunta. ¿Qué haces sentado de Valdemar Cerrón? Por Dios, si era el que nos iba a llevar al abismo de Venezuela, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? O sea, no habría sido que se equivocaron y que en realidad lo que dijeron no era cierto, o no se equivocaron, sino lo dijeron a propósito para no reconocer un resultado, así como usarán después, si no cambian las cosas en este país, otros argumentos. Vamos a ver hacia el futuro. Te voy a preguntar por algunos candidatos. Ya. No sé si vas a querer responder por alguno o no. No, ya depende cualquiera. de ti.
Comencemos por el que supuestamente está en primero. Está primero en las encuestas, que es Rafael López Aliaga. No, ¿Por qué? está primero Vizcarra, largamente. Pero Vizcarra no es candidato, o no va a poder ser candidato. Tiene 2 inhabilitaciones, quizá le viene una tercera, y quizá le viene una prisión ahorita, qué sé yo. Bueno, en fin. Ya, pero ¿cómo explicas que si hubiera elecciones libres... No, en el Vizcarra Perú, es un... Vizcarra gana las elecciones. Es un sujeto, a mí me parece que es un... Ya. Es Ahora, muy probable que sea un delincuente. ¿Sabes? Yo soy casi seguro. Ya, pero sabes... Es mi opinión. Pero sabes que si a la hora que hacen las encuestas, los resultados reales, ¿quiénes pasarían a la segunda vuelta? Mario Vizcarra, que no es candidato, y alguien, Keiko o Pero Rafael. no es Mario, es M. Vizcarra. No, es Mario, con su nombre. Y Es verdad. Nicolás, ¿tú crees que Apoyo te Por está diciendo la supuesto. verdad? ¿Tú crees que ellos son así, te están diciendo la verdad? Yo me voy a Mesa Redonda, me voy a un Plaza B, no sé, sorry por el chat. Nadie lo conoce. Es que nadie, tú lo llevas al señor al centro del Jirón de la Unión y Pero nadie eso- lo pero eso- reconoce. pero justamente eso es lo sorprendente, que simplemente por el mérito, entre comillas, de apellidarse Vizcarra, si hubiera en Es probable que sí. Si hubiera este domingo una elección, el señor estaría en la segunda Pero, vuelta. pero, Nicolás, Pero es ¿cómo explicas imposible, eso? es ¿Sabes? imposible que alguien llamado Mario Vizcarra esté segundo en las encuestas y no primero. Es imposible. Descreo de esa encuestadora. No es porque yo sea un hombre cristiano, conservador, o de centro derecha, no, sino que descreo de una encuestadora que me está diciendo el hermano de Vizcarra, que se llama Mario Vizcarra, está segundo en el... No, es imposible. ¿Tú sabes Eso cuánto... es un Mira, insulto a la inteligencia de cualquiera. Ayer vi, hablando de encuestas, ¿no? Ayer vi la entrevista a Rodrigo Paz, el presidente electo de Bolivia. Ujú. ¿Tú El sabes hijo del expresidente. El hijo de Jaime Paz Zamora, Sí, sí. claro. Tú sabes que no es de derecha. Se No, están no equivocando. es de derecha. Es de centro. Es lo que Bolivia y el Perú necesitan. Basta de extremos, ya. Vamos a pensar en el Perú. ¿Ya? 8% tenía en las encuestas. 8. Ujú. ¿Sabes cuánto sacó? 32. 32, no jodas, pues. Se puede decir, ¿no? O sea, no. O sea, Normalmente no, pero, ya, no. bueno, le vamos a dar Ya, esa salvedad porque es mi causa. ponle pip y ya, pero no te pases, pues. ¿Cómo la encuestadora te va a decir 8 y el señor que gana las elecciones 2 semanas después tiene 32? Bueno, es que es entendible a puertas de una elección en donde la cosa se empieza a acelerar. Pero existía. pero no El señor 8 existe. meses antes, pues. Nadie sabe quién es. Solo es en las redes sociales, nomás he hecho campaña, no he salido en la tele en Pero ningún lado. eso y es ganó la antes de el las presidente. elecciones. Esas encuestas son a puertas, pero estamos hablando de 8 meses antes. Es Ipsos. Con mucho mayor razón. Es Pero Ipsos te apoyo. Yo te digo qué es lo que probablemente ocurra. ¿Ya? Lo que probablemente ocurra es que la corte, no la corte, porque es la comisión la que aprueba las medidas cautelares, va a decir lo mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dijo con respecto a Gustavo Petro y a Leopoldo López en Venezuela y Respecto Colombia. de Vizcarra, me estás diciendo. Así es, va a decir que las inhabilitaciones no se pueden aplicar porque no hay una sentencia Sí. que la sostenga y porque debe prevalecer el derecho no solo de la persona a la participación política, sino de los electores. Ya, pero estamos de acuerdo que ¿Ya? es muy probable que Vizcarra sea un delincuente, ¿no? Claro, tiene unos cargos que tiene que Gravísimos. afrontar. Ese asunto de la avioneta en Moquegua para transportar a los Al bolivianos. que después fue presidente de a Arce, ya. por ese caso nomás, Ya, probablemente debería irse ya, preso. Pero, ¿eh? ya. Pero de ahí tiene pendiente la sentencia que todavía no ha sido emitida. Entonces te digo, porque Vizcarra es el político más inteligente que he conocido después de Alan García, el más hábil, el más, El más malvado. claro, el más perverso en el sentido del manejo político, cómo puede volver las cosas. O sea, escúchame, escribieron un libro en contra de él, El Lagarto. Que pueda participar. Si participa, tú también estás seguro que ganaría las elecciones, ¿no es Es cierto? probable, sí, Ya. es probable. Plan B. Si no lo dejan participar en las elecciones, se va a abrazar del hermano y en el tiempo que no esté preso va a hacer campaña porque no dejan
que vaya Martín, vota por Mario. Y pasa a la segunda vuelta, te lo firmo. ¿Y sabes por qué? No tiene que ver con sus virtudes, defectos, si está metido en delito o no, sino porque, es decir, ha logrado capitalizar el sentimiento de hartazgo con la clase política, con el gobierno y con el Congreso. Ya. Si tú preguntas quién es el líder de la oposición hoy en el Perú, quién representa el hartazgo de la gente, Vizcarra. Correcto. Lo ha logrado. A ver, te puedo dar la derecha ahí, pero eso no me quita a mí el deber de señalar que ese sujeto es sospechosamente un delincuente, ¿ah? Que podría tratarse de uno de los peores presidentes que hemos tenido y que el manejo durante la pandemia no solamente fue deficiente, sino fue inicuo. O sea, vacunarse detrás de la gente, claro, eso es, probablemente con arreglos económicos de por medio. El día que yo lo hice pedí perdón. Pero sigamos. Sí, estamos pues. de acuerdo en que el rol del periodista es ese. Pero sigamos. Tú dices, López Aliaga. Yo no creo en eso. Yo creo que yo no digo. A mí López Aliaga... creo que Keiko Fujimori... O sea, tú tienes un electorado de derecha en un país que no es de derecha. Okay. O sea, si en el Perú el 25% de la gente es de derecha, es mucha. Y se están peleando. Es lo mismo de la izquierda. Normalmente la izquierda saca un 18, 16 por ahí. Por supuesto, o 20, hasta 20 puede llegar, ¿no? Y ahora tienes 3 candidatos de izquierda, porque López Chavo es un candidato de izquierda, centroizquierda, pero de izquierda. A la Noca. A la Noca va a ser el otro y el tercero solo Dios sabe, porque, ¿no? Probablemente sea Cerrón. No, Cerrón no. Probablemente. No, Cerrón también puede postular. Cerrón es el cuarto. Entonces hay 4 Cerrón candidatos. no tiene una sentencia. No lo he contado, pero escúchame, serían entonces 4. Cerrón no tiene sentencia. Porque vas a tener el de Roberto Sánchez, que sus contendores están rogando porque sea él, porque probablemente sea el peor de los candidatos de ese grupo, ¿no? En el que están los castillistas, Betsy Chávez y demás. De ahí tienes a la Noca, de ahí tienes a López Chau y de ahí tienes a Cerrón. Hay alguien más. Hay uno más y me está yendo uno más. Creo que son esos 4 nomás. Y el cura, ¿no? Va a salar. Katia, el cura va a ayúdame, salar, no sé sería el quinto, que también es, ¿no? El cura... ha sido mi amigo. No sé, sí es mi pata, creo, ¿no? Lo conozco. Pero es de Nunca izquierda. ha sido mi amigo, pero... Es de izquierda, es un discurso. De izquierda, no es de izquierda. Es Yo incendiario. Lo conozco muy bien, ¿eh? Ese ha sido un libertario que se peleó con un tal por cual y se volvió de izquierda porque Cerrón le abrió la puerta. No. Y en el otro lado tienes a la derecha Mesías Guevara. Mesías Guevara, sí, bueno. Ok, ya. Philly Butters como candidato, ¿cómo lo ves? Que no va a pasar la valla, no la segunda vuelta, ¿no? ¿Por qué no? La valla. Porque no pega, pero no te das cuenta de lo que está pasando. Mira, tú has hablado de las encuestas. Dime una encuesta donde siquiera asome. Pero yo te insisto en lo mismo. Si tú eres de derecha en el Perú y tienes que escoger por quién votar, ¿por quién votas si eres de derecha? Por alguien que tenga posibilidad de pasar a la segunda vuelta. Ya, pero estamos hablando de 8 meses o 7 meses. Hay candidatos que estuvieron expectantes. O sea, falta el cachito que queda de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses. Ya, ok. En 6 meses antes, menos de 6 meses, en elecciones anteriores, a 6 meses habían candidatos que ni aparecían y que luego terminaron en posiciones expectantes. Castillo mismo es un ejemplo. Es que pueden pasar cosas muy locas. O sea, Forsyth, por ejemplo, que se viste igual que Gerí se, ¿no? Así como yo estoy ahorita. Bukele Style. Claro, el Bukele Style y zapatillas y todo. Forsyth va a estar, ¿ah? Sí, probablemente. Y Somos Perú, tiene el gobierno y tiene gobiernos regionales y municipios. No sé si... Mira Urrestia. Urrestia es muy loco. Urrestia está sentenciado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay una casación, me han contado la semana pasada, que está en proceso y que es probable que Urrestia gane. Ya, y si eso ocurre, ¿qué? ¿Puede postular? Se anula la sentencia y por lo tanto él queda habilitado para ser candidato. Entonces, Urrestia candidato no sería un factor. Pero ya no se cerraron las posibilidades de ser candidatos presidenciales. No. ¿Todavía no? Él está inscrito en Podemos. O sea, si él está inscrito en Podemos, él podría ser candidato. Hay alguien que está creciendo, no sé si está creciendo, pero que por lo menos en mi círculo, que no es el círculo de todo el Perú, ni menos, pero entre mis amigos escucho cada vez más, que es Carlos Spa. ¿Tú trabajaste con Carlos Spa en algún momento? Es una persona a la que aprecio muchísimo. Incluso hicimos un piloto que nunca... Era un piloto a mí me han hablado muy bien.
Era él y no sé si era Andrea Llosa, Juliana Once, pero una locura lo que hicimos, pero era buenísimo. Ok. ¿Cómo lo ves a él? Me han hablado bien de sus Él calidades es un personales. tipo absolutamente consistente. Estamos esperando por una entrevista, pero él se está cuidando de Sí, lo aparecer hemos buscado en- acá también todavía, me dice. va un a ratito. aparecer en el momento preciso y es un tipo consistente. El problema es que no tiene partido, ¿no? Es un libertario, ¿ah? Sí, claro. Pero es un libertario, o sea, eso es lo que yo no entiendo, por ejemplo, de la gente que admira a Milei, que va a perder las elecciones horrible. Como, Yo no soy entre, yo no Ya, estoy pero entre acá, esos, ¿ah? o sea, ¿cómo A mí tú no me gusta puedes Milei. ser liberal en materia económica y ultraconservador, medieval casi, en todo lo demás? Eso no existe, no eres un liberal. Un liberal clásico. No, no, pero los clásicos son gente que está con la... O sea, el mundo le debe sus libertades. Escúchame, la gente de izquierda era... o sea... El padre del liberalismo clásico, Adam Smith, era un hipercristiano. Claro, no, pero eso no... ¿Qué tiene que ver el ser Te cristiano? me estás hablando de un con ser ultraconservador. intolerante, con ser intolerante. Bueno, esas son dos cosas odiador, diferentes. con Esas ser- son cosas diferentes, obviamente, pero sí se puede ser alguien de convicciones conservadoras en lo cultural, no sé si es el término correcto, así se dice, y al mismo tiempo ser liberal en lo Pero económico. no, es que no... Yo no me entraría en la cabeza. O sea, un conservador. Ahora, no hemos Sí sabes tenido- que yo me considero conservador, ¿verdad? Sí, no me había dado cuenta. Como un amigo. Por eso un me- amigo, por un eso- amigo que nos cita una vez a una comida y nos dice, los he reunido acá para contarles que soy gay. ¿Y cuál es la noticia? Si lo sabemos hace como 12 años. Amorcito, O sea, haz un poquito de lo agua. sabíamos, lo dábamos por hecho, ni Ya, hablamos. a ver, lo que Ya, pasa- Pero yo quiero regresar un punto, disculpa. A ver, dale. ¿Por qué uno tiene que definir si eres de derecha o de izquierda? Si yo no soy ninguna de las dos cosas. O sea, yo vengo de ser un militante de izquierda Si no eres de en izquierda mi juventud. y no eres de derecha, eres de centro. Y ya pues, sí, digamos, soy de centro, si quieres. O sea, yo creo que hay que recoger cosas que ha defendido la derecha, como la estabilidad económica, ¿no es cierto? Ya. Y por el otro lado, creo que hay que recoger cosas como la preocupación de la izquierda de la que yo fui parte. ¿Cuáles son? Que no Ahora. era una izquierda falsa, sino una izquierda comprometida con la gente, con los derechos de la gente, con la justicia social. Pero es que alguien de derecha con también que- lo puede ser. Claro, por eso te digo, esos límites ya, porque cuando tú pones en discusión, por ejemplo, y eso lo vas a ver bien claro, te vas a sorprender cuando salga nuestro Eres de proyecto. derecha, Nicolás, entonces tú. No puedes, es que ahí Eres estás. un hombre de derecha, no te has dado cuenta que todavía. estamos cuadriculados. No te has dado cuenta Mira, todavía. mira. Cuando nos ponemos a discutir. Te voy a sacar del closet. ¿Qué hay que Eres de hacer? derecha, Nicolás. Ya, pero mira. Mira, me han acusado de todo. Yo he sido fujimorista, No terrorista, he sido te estoy acusando salvo que te estoy diciendo que Ya. creo que eres un hombre de derecha y que todavía no lo asumes. Había un chiste, hay un chiste buenazo ¿cuál era el secreto de la felicidad? Que era tener el corazón de izquierda, ¿está bien? Y ser así empático con el sufrimiento ajeno, tener la cabeza de centro para tomar las decisiones con sabiduría Ok. y equilibrio. Me gusta, sí, está Y bien. tener el bolsillo de derecha. Ah, yo pensé que ibas a decir firmo con la derecha. Y tener el bolsillo de derecha. Que es que hay que cuidar la plata. ¿no? Ok, hay- Pero, o sea, yo te juro que yo a veces hablo con gente de derecha y estoy de acuerdo con algunas cosas que dicen, hablo con gente de izquierda también, pero eso no me define. me da la impresión de que hay alguien que podría definirse similar a lo que tú estás diciendo, que es Carlos Álvarez. Nunca he conversado con él de esos temas. Está por darme una entrevista también, pero espero. Creo que lo va a responder de alguna manera similar. Mira, ¿Qué opinas de él? Él está más tirando hacia la derecha, creo. ¿no? Creo yo. Y ahí se está equivocando, porque el espacio del Perú es el centro. O sea, yo creo que la elección de Bolivia nos tiene que servir. En Bolivia la gente ha votado no solo porque estaba harta de la dilapidación de 60 mil millones de dólares que se han tirado de los ingresos del gas, en sabe Dios qué, porque la vida de los bolivianos no está mejor, tiene que hacer cola para combustible, 2 días esperando para tener combustible. O sea, no puede ser que vivas en un país que haya tenido esa riqueza en las condiciones en las que está. La gente está harta de la izquierda, de su prepotencia, de Evo Morales, pero no ha votado por tuto.
Porque Tuto era el Evo Morales de la derecha, por decirlo de alguna manera. La gente ha votado porque ya se acabe esto, por Dios, vamos a construir el país. ¿Sabes? A veces que me da la impresión, Nicolás, cuando camino por la calle o cuando puedo tomar un taxi, etcétera, que la gente, y no estoy de acuerdo con eso, de alguna manera quiere un dictador. Quiere un mabota fuerte. Quiere que David Ojeda o quien sea se levanten y ya se acabó, me quedo 20 años, arreglo este problema. Depende del dictador de qué. Me da la impresión de que, no digo, yo no estoy de acuerdo con eso, estoy en desacuerdo. Una persona amiga pero intuyo que la gente lo Mira, quiere, o buena parte de la gente. Mira, yo creo que la democracia está muy venida menos en el Perú. Y el otro día un amigo que da cursos en ¿cómo se llama? La escuela esta de los militares, ¿cómo se llama? ¿El CAEN? El CAEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales, que es como se llama ahora. Coronel levantó la mano y dijo, ¿y si entramos nosotros? El solo hecho que haya planteado la pregunta ya te plantea de que, o sea, esto no puede, esto no puede. ¿Sabes qué sospecho? Que no es esta generación, quizás son los más jóvenes. Los mayores, los comandantes. Por ahí debes, Dios no quiera, permíteme, Dios no quiera que haya un Pinochet, y tampoco Dios no quiera que haya un Fidel Castro, pero me parece que algo podría estar ocurriendo en ese tipo de generación. No sé qué piensas. El problema es cuando tú te proyectas, escúchame, a mí me pasa por la cabeza también, o sea, la pregunta que me hago es, ¿estamos nosotros como país maduros para la democracia? Me parece que no. Me parece que nuestro país... O sea, a ver, date la vuelta. Los partidos políticos que son... ¿Dónde están? Yo la mayor parte no. de ellos, y yo lo he dicho y se han ofendido, son organizaciones criminales, Fabricio. O sea, hay grupos que se juntan, 8, porque van a empezar a extorsionar. Y se organizan y extorsionan, o secuestran, o hacen cualquier actividad ilegal. Hay gente que se junta y dice, oye, vamos a armar un partido, solo hay que juntar 25,000 afiliados, hay que tener locales acá, hay una empresa que te pone todo eso, vamos a contratar un catedrático universitario para que nos haga el plan de gobierno y por $2,000 te hacen el plan de gobierno y listo, tienes tu partido inscrito. Y de ahí empieza el negocio, hermano, vamos a vender las candidaturas, ¿no es cierto? O a vender nuestra marca para que alguien que quiera ser candidato nos pague por eso. Y cuando estemos en las elecciones, vamos a cobrar a todos los que quieran participar en nuestras listas y cuando lleguemos al poder nos vamos a forrar. Eso es una organización criminal, Fabricio. ¿Tú crees que hay... Y esos son la mayor parte de los partidos políticos. Nicolás, estoy de acuerdo. Claro es muy que probable sí. que sea así. A ver, Nicolás, entonces, ¿vamos a construir la democracia sobre esto? Consulta. En ese ecosistema que me estás describiendo, ¿crees que hay candidatos que le pagan a la prensa? Candidatos con recursos yo que creo que hay terminan candidatos pagando. que contratan periodistas para que No hablen o hablen. o hablen bien. ¿Qué es? Ya, eso te describe un poco qué tipo de gobierno sería con tal o cual candidato que hace eso, ¿no? Por supuesto, pero además tiene formas de presión, que es el sistema que tiene perverso de la... o sea, por ejemplo, a mí me castigan por mis opiniones con el tema publicitario. Me imagino. O sea, yo estoy castigado. O sea, yo no merezco por mis opiniones, por ejemplo, sobre la pequeña minería, pues si pudieran... ¿no? ¿Tú estás a favor, tú estás en contra de, estás a favor de Reinfo, estás en contra? ¿Cómo ves el tema de la minería? El Reinfo es un mecanismo que se creó para la formalización, que ha sido un fiasco, porque no terminó y no se no formalizó. funciona. No funciona. No, claro, el problema es que ya has hecho un procedimiento para que los que estaban inscritos en el Reinfo, está bien que no te resuelve el problema ni de lejos, pero ponte los 30,000, no sé cuántos están inscritos en el Reinfo, cumplan una serie de condiciones. Y la mayor parte las han cumplido, pero falta una. Okay, entonces, la más importante, ¿sabes cuál es? Que un titular de concesión le firme un contrato. No quieren firmar un contrato. Entonces tú estás a favor de que estas concesiones llamadas ociosas de alguna manera lleguen a la gente. Hay que buscar un entendimiento, por Dios, no es tan difícil. Hay un montón de terreno ahí que nos está chambeando. Pero el Estado tiene que asumir su responsabilidad. El Estado es el dueño del mineral, no es el concesionario. El dueño es al que el Estado le ha dado el derecho de sacar el mineral. Muy bien, muy bien. Entonces, el Estado como dueño sienta en la mesa al titular de la concesión y al pequeño menor le dice, señores, se me ponen de acuerdo. Y nadie se levanta de esta mesa hasta que no hay un acuerdo. De acuerdo. Y vamos a sacar todo el mineral que sea posible. Exacto, el Perú sacar. tiene que salir adelante, cuñado. Y hay que agregarle valor y hay que, olvídate. Y ahí es donde te vas a dar cuenta
Vamos, Y yo- hago ese reportaje el domingo, Ya, Nicolás. y Yo lo hago. y Dale. yo lo he experimentado. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que yo he experimentado? Que cuando pones en discusión una agenda como la que te estoy describiendo, de repente, ¿qué importa qué ideología tengas? ¿Tú crees que resolver el problema de la seguridad en el Perú tiene ideología? No, no tiene. Tiene O, que, o que ya, resolver... pero sí tiene que haber algo. Tiene que haber tomar ciertas decisiones que no se han tomado. Y Sí, no sé claro. si son las decisiones que está tomando Jerez. Hay que hacer algo con la inseguridad. Sí, por supuesto, y hay que tomar medidas severas que no son leyes, tenemos de sobra. Lo que hay que hacer es limpiar a la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al sistema penitenciario. Hay que darle inteligencia de a la- corrupción, hay que darle recursos y que no se roben la plata porque se han Hay robado todo- la plata de una manera Es verdad. escandalosa. Hay que reformar Hay que la policía, restablecer lo que era la Guardia Civil que toma el control territorial. Hay que restablecer lo que era la Policía de Investigaciones y recuperar la especialización. Porque tenemos detectives que son unos capos. O sea, lo que hay que hacer está claro y hay que tener decisión política. Estamos, En fin, estamos y en eso no hay ideología. Y escúchame, para el turismo. O sea, ¿cuál es la ideología que tenemos que tener para pasar de no llegamos llorando, pues, si llegamos a los 4 millones que tuvimos antes de la pandemia? O sea, deberíamos tener 20, 25 millones de turistas. ¿Quién España tiene 100. ¿Quién miente más, los políticos o los periodistas hoy en el Perú? Yo creo que ya el periodismo se ha politizado, sobrepolitizado. Los, desde mi punto los de vista. dominicales son una muestra de eso ahora. Sí, ya no son programas periodísticos, son programas políticos. Ya se perdió ese encanto que tenía lo que hacíamos, Sí, claro. donde la política era un componente. Es más, habían domingos que no hacíamos política porque no era importante. Y no nos interesaba, la verdad. No es que no era importante para nosotros, no era importante para la gente. No, a mí Nosotros no. estamos Yo cargándole, quería hacer las cosas que cargándole. me gustaban hacer, ¿no? Mira, Ahora, yo vas a eso te quiero preguntar. En algún momento, Nicolás, con la generación que te toque chambear, tienes que volver a hacer reportajes. pero lo que a mí me gustaría hacer, ¿sabes qué es, Fabricio? Son documentales. O sea, yo he sido periodista escrito, reportero de prensa escrita, he sido conductor de programas de televisión, he sido Director de programas de investigación. director de programas periodísticos, he sido conductor de programas de radio y productor. Y lo que a mí me gustaría hacer, que es un tema pendiente, es hacer ¿Qué documentales. tipo de documentales? Como los de Alejandro, como los de Alejandro Guerrero, así. No, lo que no se ha hecho. Ya, no ponerte límites. ¿Por qué tienes que ponerte límites? Hacer algo, no sé. Hay un tema que a ti no te gusta mucho, pero hemos estado trabajando con nuestro común amigo Alfredo Pomarea un proyecto para hacer una cosa que se llama Transperú. Sí, algo me comentó. Brutal, simplemente. No es ni a favor ni en contra, es simplemente qué es lo que vive una persona que es trans en el Perú. ¿Sabes qué documental deberías hacer? ¿Cuál? Tú me comentaste un día ese tema y lo tengo en la retina siempre. Quiero hacerlo en algún momento, si tú lo puedes hacer bien. La labor de los pastores evangélicos durante la lucha guerra. contra Sendero La Luminoso. guerra. Esa es una gran historia. Esa es una gran historia. Yo era reportero. ¿Sabes que a mí una de las cosas que me irrita, lo primero que me irrita es que alguien a que yo nunca le vi la nariz cuando en este país reventaban los balazos, acusarme a mí de proterruco, terruco. O sea, nosotros nos lo hemos jugado, Fabricio. O sea, ser periodista y ir a las zonas donde el país estaba en guerra era jugarte el pellejo porque Sí, te podían no. matar. Oh, claro, obviamente. A mí una vez me ha secuestrado el MRTA y una vez me ha secuestrado Sendero Luminoso. Y estoy vivo porque soy un gran palabrero. Un gran palabrero. Pregúntale a Jaime Díaz Mayuri, que estuvo secuestrado conmigo con la gente de ¿Cómo fue Sendero. eso? Eso fue una locura porque fuimos... ¿Qué tan cerca de morir estuviste ahí? Pero por supuesto, si nos tenían agarrados. Además fue muy loco. Porque estábamos en uno de estos pueblos, Ortocache, por ahí, que había sido asaltado por Sendero. Nadie había visto nada, como siempre, ¿no? Bueno, hicimos la historia, nos estábamos yendo. Teníamos que tomar una avioneta para regresar. Íbamos nosotros, que éramos de la... Yo ya estaba en la tele. ¿No? Con Hildebrand. Y Jaime Díaz Bayurí y el chato, no me acuerdo cómo se llama, eran de la República. Uh-huh. Volvíamos juntos y en esa época se usaba camarógrafo, asistente y el reportero. Ajá. Y yo digo, permiso un ratito, voy a mear. Y me fui a mear en el pequeño de esos aeropuertos destartalados de la selva. Y llegan 2 camionetas llenos de terrucos. ¡Ah! Y los agarran a mis compañeros.
Y el asistente era un flaco alto. Y dicen, tú eres el jefe acá, el reportero. No, decía, yo no soy, yo soy un asistente. Y yo miraba de atrás. Dije, puta, ¿qué hago? Los dejo. Caballero, pues yo soy el... ¿no? Y dije, no, aguanta, yo soy. El tema acá es conmigo. No se metan acá con la gente, el tema es conmigo. Y ahí empezó una bronca. Mira, no sé cómo lo logramos, pero al final lo convencí al jefe de que den su versión y yo lo grababa de espaldas. Que su cara no iba a aparecer y que eso que él dijera iba a salir al aire. Nos dejaron ir. La gente lloraba. Escúchame, nos han podido matar ahí. Y llego a Lima y le digo, César, un minuto, hay que poner, aunque sea un minuto, porque esto no es broma, eso que tienen ojos y oídos en todos lados. Esto me matan. Si yo no pongo, aunque sea un minuto de lo que este pata ha dicho, lo que sea, o sea, lo más inofensivo. Bueno, nos denunciaron por apología del terrorismo, por poner esos... Pero era lo que tenías que hacer. Me salvaron la vida. Claro. Era y esa fue una, en Puno otra vez, olvídate. Quiero preguntarte ahorita por el documental Transperú que estás preparando, pero... ¿Cómo fue la chamba de los pastores evangélicos al mando de rondas campesinas durante la guerra contra Sendero? Tú ibas a los pueblos y no había nada. O sea, en los pueblos no había Estado, no había alcaldía, no había prefectura, no había nada, no había instituciones públicas. Ni iglesia. No había iglesia porque el cura se había mandado mudar, ¿no es cierto? Pero había pastor evangélico. Y se la jugaban porque... Es decir, se enfrentaban a la gente de Sendero. Había una cosa que a mí me resultaba sorprendente, que Sendero venía, Sendero, por ejemplo, una época gobernó literalmente Tocache. Hubo un gobierno de Sendero en Tocache, que es una historia que no se ha contado. Gobernó la ciudad, dividió la ciudad así como en cuadrantes y estableció comités, y había el comité de economía popular y el comité de justicia popular y establecían reglas, estaba prohibida la homosexualidad, la infidelidad y los castigos eran brutales, te cortaban la mano, te tiraban al río, simplemente te mataban. Pero ellos en qué basaban su propuesta, era como una nueva moral frente a la descomposición moral. Sí, era una... Había... en realidad, ¿no? Claro, muy parecido a una religión. ¿Y a qué se enfrentaban? A un Estado corrupto, ineficiente, que tenía a la gente en abandono, que metidos en narcotráfico, era todo, ¿no? Entonces venían ellos como a imponer la moral. No, aguanta. Pero los cristianos... vivían de acuerdo a sus convicciones, tenían fortaleza moral para enfrentar esa supuesta nueva moral que venía, no un ratito, con nosotros no es. O sea, nosotros sí vivimos de acuerdo a nuestra moral. Me parecía tan fuerte, pero te van a matar si te quedas. Bueno, tendré que morir pues. Y morían, Fabricio, morían. Y cuando la guerra empezó a cobrar un curso distinto, es decir, sobre todo cuando la gente del ejército se dio cuenta de que había que acercarse a la población y se tomaron decisiones que fueron bien complicadas. Ya tenemos la lucha contra el narcotráfico, los cocaleros y Sendero Luminoso. ¿Cuál es el enemigo principal al que hay que derrotar? El terrorismo. Después nos entenderemos con los narcos. Entonces no nos vamos a pelear con los cocaleros y los cocaleros ahora van a ser nuestros amigos. Y se organizaron los cocaleros escúchame, y del lado del ejército pelearon contra Sendero. Por eso es que cuando al Vaticano lo meten preso, el Vaticano dice, ¿cómo me van a meter a mí en la cárcel al lado de Abimael Guzmán si yo he guerreado contra esta gente? ¿Entiendes? Pero, no sé, a mí lo que me pareció espectacular en esa época era la fortaleza moral de esta gente. Y ellos fueron los que armaron los comités de autodefensa. Todos esos comités de autodefensa, o en casi todos, el líder era un cristiano, un pastor cristiano. Nicolás, te lo dije antes de comenzar. Bueno, estoy haciéndote propaganda. No, y eso tiene que ver con la siguiente pregunta. Te lo dije antes de comenzar. Yo no soy un cristiano así muy clásico, ¿no? No ando con etcétera. O sea, a veces mis modos son muy extrovertidos. Pero, Nico, de verdad quisiera que la gente que yo aprecio... Quisieras convertirme. No convertirte.
que supieras Es una causa perdida. lo bello que es Cristo, de verdad. La belleza que he encontrado ahí. A ese hombre perfecto que vivió en tiempos de Tiberio César. Es Ya, pero bellísimo. escúchame. Me ¿Tú has encantaría visto que la pudieras... película- ¿Tú has visto la película que pudieras- Blade Runner? Sí, es una de mis Cuando favoritas. en la azotea está muriendo Y- un replicante sí, claro. y levanta el dedo. He visto y cosas empieza que no a contar creerías, etcétera. Todo lo que yo podría ser ese personaje. Bueno, ese Por lo, personaje... por lo que yo he vivido, por lo que yo he visto. O sea, yo, por ejemplo, yo no le tengo miedo a morir. A mí me apenaría morir por todo lo que me voy a perder que podría seguir Te entiendo viendo. perfectamente. Ahora que viene la inteligencia Yo artificial, no etcétera. pienso si hay una vida más allá porque no lo sé. Yo no me pregunto si hay o no hay un Dios porque no tengo explicación. Hay muchas cosas que yo no puedo explicar y no me angustio porque no las puedo explicar. Mi entendimiento, el desarrollo de nuestra civilización no ha llegado al punto en que nuestros cerebros puedan comprender ¿Sabes cosas que cómo? no comprendemos. Entonces, es que hay gente que no... No, yo te entiendo. ni Entiendo siquiera lo que tú te estás digo, diciendo. Yo soy ateo. No, yo Entiendo no perfectamente. es tema para mí. ¿Sabes qué, Nico? ¿Sabes cómo lo respondemos los cristianos eso? O sea, hay una verdad que tiene que existir porque existen las verdades objetivas, así no nos gusten, estemos llenos de temas de relativismo, etc. Ese hombre vivió en la tierra. Vivió de verdad, no es un floro, no es que alguien se inventó al personaje de Jesús de Nazaret. Lo dicen propios y lo dicen contrarios. Ese hombre existió. Y ese hombre afirmó cosas que nadie afirmó en la tierra. Nadie las afirmó. Dijo que era Dios, no dijo que era un buen maestro. Y nadie puede estar de acuerdo que Cristo era un mal maestro, era un buen maestro de moral, por lo menos. Era alguien que decía verdades o enseñaba cosas buenas. Pero ese hombre no afirmó que él era un gran maestro, él dijo que era Dios. Y un montón de gente lo vio vivo o afirmó haberlo visto vivo después de muerto. Después de muerto. Mucha gente vivió consistentemente esa fe durante 40, 50 años en medio de persecuciones atroces de los apóstoles y sus familias. Eso solamente a mí me haría sospechar, decir, oye, acá pasó algo. Esa gente, como periodista... ¿Has visto cómo pone su tono de cuando cuenta sus historias? y lo vieron y no le creyeron, ¿eh? Mira. Me encantaría. Solamente te digo, me encantaría que la gente que yo aprecio pudiera disfrutar de esa belleza que yo encontré. Yo lo sé, pero lo que quiero que entiendas es que yo no sufro por esos temas, ¿me entiendes? No tengo angustia por esos temas. Yo siento que nuestro entendimiento no alcanza para comprenderlo todo, que hay muchísimas cosas que no podemos explicar, que hay gente que prefiere darle una explicación religiosa, y yo no, y sé que me voy a morir en algún momento y está más cerca que tú la muerte por probablemente obvias. no, nadie lo sabe. Ya, de acuerdo, te Bueno. puede caer un Sí, árbol, bueno. ya, pero yo tengo 71 años, ¿me entiendes? Y estoy por supuesto más cerca. Si no, pregúntale a mis rodillas o todos los dolores que uno empieza a tener. Eso de envejecer con dignidad lo estoy buscando para pegarle al que dijo que era posible envejecer con dignidad. Pero no sé, yo creo que de lo que se trata, o sea, por ejemplo, yo creo que yo soy una buena persona. Yo me considero a mí mismo una buena persona y no necesito que haya alguien por encima mío, ¿me entiendes?, que me marque la diferencia entre el bien y el mal. Yo lo sé. Yo sé cuál es la diferencia entre el bien y el mal. Y vivo conforme a esa convicción, ¿me entiendes? Entonces, vivo en paz. Es eso que tú tienes, esa paz, yo la tengo. Yo te puedo contestar de una manera. El problema de todo eso es que Dios existe. O sea, a ver, si Dios existe, si Dios es verdad, que existe un ser que lo creó todo, si eso es cierto, Nicolás, entonces vamos a tener que responder ante ese creador, ante sus parámetros, ante su estructura moral, no ante la nuestra, ¿no? Yo no puedo decirme a mí, mi nivel moral es el suficiente. No me van a juzgar o no se me va a juzgar de acuerdo a mis estándares, sino a los estándares de él, si es que existe.
Entonces, lo primero que tienes que determinar es si realmente existe. Porque si existe Dios, No. Él te va a Lo que juzgar. realmente... Te cuento una anécdota. Escúchame, tenemos que Sí, sí, sí. No, y se va. No, pero Pero mira, yo repita- te digo una cosa. Una vez estaba en un avión que yo pensé que se caía. Porque has visto cuando entran en estos bolsas de aire, ¿cómo se llaman estos? Porque si Dios existe, vas a responderle a Él. Y no paraba. Era una cosa, normalmente dura segundos y fue una cosa... No, yo tendría que 25 años, ¿no? Y yo dije, acá se acabó. Y en ese momento me vino en la cabeza, ¿y si Dios existe? Y yo me respondí a mí mismo, bueno, estamos claros en que has sido una buena persona. Entonces, si existes, merecerás, si existe, Vamos a merecerás. acabar. Vamos a acabar. Solamente te digo eso. Una buena persona en función de sus estándares. Y si Él es Dios, entonces Él es perfecto. Tiene que serlo, si no, no sería Dios. Y si es perfecto, no es solamente perfecto en amor y todo lo demás, es perfecto en justicia también. Su justicia tiene que ser perfecta. Pero ahí empezamos a desconectarnos, mira. Ya es empezar a hacer eso. Claro, si Dios existe y es perfecto, tiene Ya, que ser pues, perfecto en todo. pero y yo te no- va a juzgar con una justicia que es perfecta. Esa justicia no la pasa nadie, ni tú, ni yo, ni el más pintado. ¿Ah? Ya, pero en todo caso, ¿qué queda? Mira, Que queda una cosa. Que hubo uno que sí pasó el estándar perfecto. Que es ese hombre que existió. Y ese hombre murió. ¿Sabes cuál es mi respuesta? No lo sé, tal vez. No te estoy dudando Te de voy que a pasar existió, pasar un par de libros. pero- Te voy a pasar el libro de Francis Collins. ¿Sabes quién es Francis Collins? El director del proyecto Genoma Humano. Un crack, ¿ah? Genio Sí. de genios. ¿ah? Sí, pero Entró como tú y salió. Cuando vio lo que había en el ADN, dijo: esto es un libro. Es inteligencia con información ordenada. Esto no es evolución. Esto lo ha puesto alguien. Alguien ha ordenado la información así. Se convirtió. Se dio cuenta que había una inteligencia detrás del ADN. Espectacular. Francis Collins, el lenguaje de Dios. Te lo voy a pasar. Te lo voy a mandar a tu oficina. Me comprometo. hay una última cosa que yo he contado en otras oportunidades, que es que mi última hija, Frances, pasó un embarazo terrible, 5 meses, echada, estuvo a punto de irse al otro lado varias veces. Mándale un saludo a Francis de mi parte. Una fuerza de voluntad bestia. O sea, mi hija a la vez ahora es un mujerón inteligente, rebelde. Me lleva la contra en todo. Yo soy feliz. Ella cree que me molesta, yo soy feliz con que me lleve la contra porque me siento Está orgulloso. llena de vida, digamos. Me Claro, siento feliz de su intensidad y su rebeldía, ¿no? Y se moría cuando nació. Se moría, nació a los 6 meses. Chiquitita, era 1 kilo y 200 gramos. Y yo estaba en la clínica de Montesur dando vueltas y al lado había un señor arrodillado frente a una virgen, una imagen. Y en ese momento yo sentí envidia de ese hombre, de que tuviera fe en algo más allá de nosotros. Bueno, no era tu tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos, Nicolás. Puede ser que en el futuro sí lo ¿por qué yo sientas. no puedo tener ese sentimiento? ¿Por qué no me sale ese sentimiento de levantar la cabeza y decir... Sí, es verdad. Pero la fe viene por el oír, mi hermano. Te voy a invitar en algún momento. Seguramente vamos a tomar un café para hablar más de esto. Gracias, Nicolás. No, gracias a ti. Creo que estás con el tiempo urgido, entiendo. Escúchame, son las 4 de la tarde. Habíamos no, quedado dale, no media lo hora, voy a... Tal vez 45 minutos, hemos hecho casi 2 horas, 1 hora y media. Dale, tu palabra final, Nicolás, por favor. Vas a volver a la tele en algún momento. Tienes que volver. No sé si tengo ganas, ¿sabes? Yo estoy más bien obsesionado con lo otro. En todo caso, volver a la tele a hacer lo que la tele peruana no está haciendo. Contenidos para el mundo. Es genial. Eso hay que hacer. Contenidos para el mundo. Hay que hacer series. ¿Por qué nosotros no? Mira, hace 100 años teníamos trenes que no tenemos ahora. Hace 100 años hizo la mega refinería de Loroya y ahora andamos exportando piedras. Para Pero terminar escúchame, la conversación en tus términos. ¿dónde empezaron las telenovelas? Acá. Acá. Nosotros exportábamos telenovelas. Nosotros claro. hemos hecho películas con mi suegro, o sea, el Perú ha hecho películas para vender al mundo. ¿Por qué no podemos hacer eso? Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo O contigo. sea, hemos perdido el camino y el terreno en todo. Te voy a invitar de nuevo para hablar. ¿Sabes qué? Otro tema nos ha quedado pendiente de la inteligencia artificial. Creo que hemos nacido muy antes, Nico. O sea, que lo que viene después es alucinante. ¿No? Es de miedo. Lo que viene en 100 Es de años. miedo. Es de Y miedo. no, o no. Depende. Depende cómo lo hagamos. ¿Ah? Eso es verdad. Depende cómo lo hagamos. Bueno,
Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Mándale un saludo a Me Frances de mi encantó parte. esta conversación y no sé cómo puedo hablar, qué capacidad de hablar que tengo, ¿no? No, dime tú qué Sí, capacidad. se han agarrado entre dos, pues, dos así que son Sí, así, pues. dos gallitos. Sí. Sí. No, me encanta conversar contigo. No, dale, Nico. Bueno, que Dios te bendiga.